Fui infiel y engañé a mi esposo con un paciente en el consultorio. Un amigo de mi padre lo descubrió, me chantajeó y me compartió con sus amigos hasta dejarme sin nada. Si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para apoyarnos y recibir notificaciones de nuevas historias. No te cuesta nada y nos ayuda mucho. Mi nombre es Mariana, tengo 38 años y soy dentista. A los ojos de todos, llevo una vida envidiable. Casada con Ricardo, 45 años, exitoso y respetado empresario, madre de 2 hijos adoptados a quienes amo como si fueran de mi propia sangre. Mi casa es grande, bien decorada, siempre impecable. ¿Mi boda? Parece perfecto. Pero solo aquellos que viven dentro de una burbuja dorada saben cómo el vacío puede consumirlos desde dentro. Nunca me faltó nada material, pero la llama que debía mantener vivo mi matrimonio se apagó hace mucho tiempo. El tacto de Ricardo se volvió mecánico, nuestras conversaciones giran en torno a los niños, el trabajo, la rutina. Soy esposa, soy madre, soy profesional. ¿Pero dónde estoy? Fue en uno de esos días grises y rutinarios cuando apareció Lucas. Tiene 33 años, una mirada cautivadora, una sonrisa pícara. Llegó a mi consultorio como paciente, pero bastaron unas pocas citas para que se convirtiera en una distracción peligrosa. La actitud relajada, el humor agudo, la ligereza con la que me miraba me hicieron sentir algo que había estado dormido durante años. Me sentí querido, vivo. Coqueteó descaradamente y al principio me resistí. Pero era cuestión de tiempo antes de que me rindiera a la adrenalina que él me hacía sentir. Mi corazón se aceleró cuando su mano accidentalmente rozó la mía durante las consultas. Sabía el efecto que tenía en mí y eso solo hizo que todo fuera más adictivo. Ricardo nunca lo sospechó. Siempre tan concentrado en los negocios, en la familia, en lo que pensaba que era correcto, nunca se dio cuenta de que su esposa pasaba horas frente al espejo antes del trabajo. ¿Nunca notaste que mis ojos brillaban de manera diferente cuando mi teléfono enviaba un mensaje? Nunca preguntó el motivo de mis discretas sonrisas mientras escribía en mi celular. Lucas era un secreto que guardaba bajo llave, una salida que me hacía sentir joven otra vez. Lo que empezó como un ligero coqueteo pronto se convirtió en algo mucho más intenso. ¿Y la culpa? Intenté ignorarlo. Ricardo es un hombre íntegro, de esos que inspiran respeto solo con su postura. Alto, elegante, inteligente, de habla controlada y presencia llamativa. Construyó un imperio empresarial y siempre puso a su familia por encima de todo. Adoptamos a nuestros hijos porque él no podía tener hijos biológicos y yo sabía que eso era una carga para él. Nunca lo dije en voz alta, pero vi en sus ojos el deseo de ser padre de sangre. Lo admiraba, pero en algún momento dejé de verlo como un hombre. Era más un compañero de vida que un compañero apasionado. Y cuando me di cuenta de esto, ya era demasiado tarde. ¿La ironía? Nunca he sido una mujer frívola. Siempre he estado orgulloso de mi control, de mi racionalidad. Nunca imaginé que me convertiría en una esposa infiel. Pero cuando Lucas me acercó para besarme esa noche que cerré la oficina, fue como si algo dentro de mí hubiera despertado. Un hambre, un deseo, una urgencia que ni siquiera recordaba que existía. La adrenalina corrió por mis venas, la culpa vino después, pero en ese momento no quería pensar. Quería sentir. Lucas no era un hombre con quien casarse. Era aventura, puro instinto. Y tal vez eso fue exactamente lo que me atrajo de él. A diferencia de Ricardo, él no planificó cada paso, no sopesó cada palabra. Simplemente vivió. Y por mucho que sabía que era un error, no quería parar. Y luego, sin darme cuenta, me convertí en rehén de esta adrenalina. Cada consulta se convirtió en un juego, un desafío. Cada vez que cerrábamos la puerta, me sentía más audaz. Sabía que estaba caminando sobre el filo de la navaja, pero la idea de ser descubierto era tan emocionante como aterradora. Pero alguien estaba prestando atención. César, un abogado de 67 años, al lado de mi despacho, un hombre repulsivo que siempre me dio asco. Era amigo de mi padre y me conocía desde que era un adolescente. Siempre tenía una mirada lasciva, una presencia que me molestaba, pero nunca tuve un motivo para alejarlo. Lo traté con respeto, después de todo, era cercano a la familia. No sabía que mi imprudencia estaba a punto de poner mi vida entera en manos del peor hombre posible. Creía que lo controlaba todo, que mi inteligencia era suficiente para evitar cualquier riesgo. Pero César no era un hombre corriente. Él miró. Vio detalles que pasaron desapercibidos para los demás.
Y mientras yo estaba borracha de peligro y pasión prohibida, él ideó un plan. Un plan que pronto me pondría de rodillas ante él. Al principio todo parecía un juego inocente. Lucas siempre programaba sus citas a última hora del día, cuando la oficina estaba prácticamente vacía. Mi secretaria se despidió sin notar nada extraño, y fue en ese silencio que me permití experimentar lo que, en el fondo, sabía que estaba mal. Nuestras conversaciones se llenaron de insinuaciones, los toques accidentales se volvieron cada vez menos accidentales. Hasta que una noche, después de un examen innecesariamente largo, simplemente me empujó contra la pared. No pude resistirme. Quizás ya había decidido mucho antes que esto sucedería. A partir de ese momento la oficina dejó de ser solo mi lugar de trabajo. Se convirtió en el escenario de nuestros encuentros secretos, un espacio donde me desnudé no solo de mi ropa, sino también de la mujer controlada que pretendía ser. Con Lucas me sentí diferente. Me miró como si fuera irresistible y lo creí. Entre las paredes esterilizadas, bajo la fría luz blanca, vivimos momentos de intenso calor. El miedo a ser descubierto solo hizo que todo fuera más emocionante. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía parar. Al principio tomé precauciones. Verifiqué 2 veces si la puerta estaba cerrada con llave, evité prolongar demasiado las reuniones, borré mensajes. Pero con el tiempo mi confianza creció. Me convencí de que nadie se dio cuenta. Ricardo nunca cuestionó mi tardanza, nunca sospechó cuando llegué a casa con el lápiz labial ligeramente corrido. Mis hijos siempre estaban dormidos cuando yo entraba y todo seguía como si nada hubiera cambiado. Pero la verdad es que ya no era el mismo. Y sin que yo lo supiera, alguien estaba prestando atención. César, mi vecino de oficina, observaba cada movimiento. Desde que era joven, él siempre tenía una mirada inquietante en sus ojos, una sonrisa que me ponía la piel de gallina. Era amigo de mi padre, un hombre respetado en el mundo jurídico, pero para mí siempre fue una presencia incómoda. Y ahora él estaba ahí, prestando atención a mis pasos, notando detalles que nadie más notaba. Empezó a notar que Lucas siempre salía tarde, que cerraba la puerta con llave más temprano de lo habitual. Quizás al principio fue solo una curiosidad, pero pronto se convirtió en algo más. Mientras creía que tenía el control, César ya estaba armando su rompecabezas. Vio los patrones, notó las expresiones, la forma en que salí de la oficina con el cabello despeinado y los ojos sin aliento. Empezó a anotar horarios, prestando atención a cómo Lucas aparecía y desaparecía de mi vida, siempre en el mismo patrón. Y cuando la sospecha se convirtió en certeza, se dio cuenta de que tenía algo muy valioso en sus manos. No era un hombre que desperdiciara oportunidades. Y esta vez, yo era la oportunidad. Mi ingenuidad fue pensar que podía seguir con eso sin dejar rastro. Que era solo una fase, una aventura inofensiva de la que nadie se enteraría jamás. Pero el verdadero peligro no estaba en Ricardo, que nunca lo sospechó, ni en los vecinos que no prestaban atención. El verdadero peligro era César. Un hombre que nunca perdió la oportunidad de lograr algo por sí mismo. Y ahora conocía un secreto que podría destruir mi vida entera. Lo que empezó como un romance prohibido estuvo a punto de convertirse en algo mucho peor. Simplemente no lo sabía todavía. Irónicamente, mientras me entregaba a los brazos de Lucas, pensando que estaba viviendo una historia prohibida de amor y deseo, César ya llevaba las riendas de mi historia. Solo estaba esperando el momento adecuado para sacarlos. Siempre pensé que tenía el control. Cada detalle fue planeado cuidadosamente. Mensajes eliminados, reuniones rápidas, excusas ensayadas para justificar mis retrasos. Lucas y yo teníamos un plan seguro. Cerré la puerta de la oficina, me aseguré de que no hubiera nadie más cerca y disfruté esos momentos intensos sin miedo. Creí que nadie se dio cuenta. Pero me equivoqué. Alguien me estaba mirando. Y ese alguien era César. Desde que tengo uso de razón, César siempre me ha rechazado. Era un abogado de renombre, amigo de mi padre, siempre bien vestido, siempre sonriente, pero había algo en el que me daba escalofríos. Una mirada invasiva, una forma de hablar que parecía ponerme a prueba todo el tiempo. Cuando era más joven, evitaba estar a solas con él tanto como fuera posible. Pero con el tiempo aprendí a ignorarlo. Hasta ahora. Porque, sin que yo lo supiera, él me estaba mirando. Y lo entendió todo. Al principio tal vez fue solo desconfianza. Pero César fue meticuloso. Empezó a notar que Lucas siempre hacía las citas tarde y que, los días que venía, yo me veía diferente. Me toqué más el pelo, miré mi reflejo en el cristal de recepción, usé perfumes más llamativos.
Pequeños detalles que nadie a mi alrededor notó, pero que él vio con claridad. Y una vez que olió mi secreto, no se detuvo hasta estar seguro. Empezó a seguirme sin que yo me diera cuenta. Esperé afuera del edificio y vi a Lucas salir de la oficina minutos después que yo. Anoté horarios, registré patrones. A veces me seguía en coche, observando dónde paraba y qué caminos tomaba después del trabajo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Y lo peor de todo? No tenía ni idea. Con el tiempo, se aseguró de que no fuera solo una aventura pasajera, una aventura esporádica. No. Se dio cuenta de que esto era algo constante, un secreto que podía destruirme. Y, sobre todo, lo vio como una oportunidad. Porque César nunca fue hombre que ignorara una ventaja. No lo impulsaba la moralidad ni la justicia. Lo impulsaba el placer de tener poder sobre los demás. La pregunta era, ¿qué quería? No tenía forma de saberlo, pero algo me decía que cuando él decidiera revelar sus intenciones, yo no tendría salida. Él tenía las pruebas, tenía la información y yo era solo un peón en el juego que estaba a punto de jugar. Un juego sobre el que no tenía control. Estaba a punto de caer en una trampa. Simplemente no sabía que la verdadera pesadilla aún estaba por llegar. Esa noche ya estaba cerrando la oficina cuando escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró. No esperaba a Lucas ese día, pero considerando la hora, no era imposible que fuera él. Tal vez había decidido aparecer inesperadamente. Tal vez solo quería un último beso antes de irnos a casa y fingir que no pasó nada. Rápidamente ajusté mi cabello al reflejo del cristal y fui a abrirlo, sintiendo las habituales mariposas en mi estómago. Pero cuando vi quién estaba allí, todo el calor desapareció. No fue Lucas. Fue César. Mi cuerpo se detuvo inmediatamente. Entró sin pedir permiso y, antes de que pudiera reaccionar, cerró la puerta con llave. Algo en la forma en que sonrió hizo que un escalofrío recorriera mi piel. «Buenas noches, Mariana», dijo. Su voz tenía un tono que me hizo querer salir corriendo. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica. Tal vez solo quería una cita tardía. Pero cuando se sentó tranquilamente frente a mí y se cruzó de brazos, me di cuenta de que no era una visita inocente. Y luego empezó a hablar. Primero, de forma vaga, lanzando frases sueltas que me revolvían el estómago. Luego directo al grano. Él lo sabía. Sabía de Lucas, de las largas consultas, los horarios, las reuniones. Cada una de sus palabras me hizo sentir como si me estuviera hundiendo en arenas movedizas. Y luego tomó las pruebas. Fotos. Archivos. Los tiempos anotaron. Lo tenía todo. Mi cuerpo se entumeció. Mi mente me gritaba que hiciera algo, pero lo único que pude decir fue un murmullo tembloroso. ¿Qué quieres? César sonrió, satisfecho. Quería lo obvio. Control. Fuerza. Quería verme de rodillas, sumisa, sin salida. Si quiero, Mariana, te destrozo la vida ahora mismo, dijo, con la tranquilidad de quien ya ganó. Mi primer instinto fue suplicar, intentando convencerle de que estaba interpretando todo mal. Pero César no fue estúpido. Sabía exactamente lo que tenía en sus manos. Y luego vino la sentencia. Debería hacer lo que él quisiera. Sin cuestionar, sin dudar. Si me negaba, me lo contaría todo. Para Ricardo. Para mi padre. Para cualquier otra persona que lo necesitara. Mi padre. La mera mención de él hizo que se me cerrara la garganta. Osvaldo, un hombre de 70 años, tradicional, rígido, con problemas cardíacos. La verdad podría matarlo. Y Ricardo. Yo sabía que mi marido nunca me perdonaría. Fue honesto. Correcto. Si me enteraba, mi matrimonio terminaría en ese mismo momento. Esa fue la primera vez que sentí verdadera desesperación. Sabía que si decía no mi vida se desmoronaría. Pero decir sí significaba entregar mi alma a un hombre que siempre me disgustó. Intenté discutir, intenté preguntar, intenté cualquier cosa que pudiera convencerlo de que me dejara en paz. Pero él solo sonrió. No tienes otra opción. Y en ese momento supe que tenía razón. Ya no había salida. Esa noche algo dentro de mí murió. Mi vida dejó de ser mía. Y no tenía idea del infierno que apenas comenzaba. Esa noche todavía estaba en shock por el chantaje de César. Mi cuerpo estaba tenso, mi mente tratando de encontrar alguna salida, cualquier manera de escapar de esa trampa. Pero yo sabía que no lo había. Él tenía todas las pruebas y, si me negaba, destruiría mi vida sin pensarlo dos veces.
Luego se acercó, cerró la puerta de la oficina y dijo: «Entonces empecemos, Mariana. Seguro que te portarás bien», dijo con tono firme, como si no hubiera lugar a discusión. Mi corazón latía con fuerza dentro de mi pecho. Sabía lo que quería. Por un momento pensé en resistirme. Mis labios se abrieron para decir no, pero la palabra murió antes de salir. Vi la mirada en sus ojos, la seguridad, la convicción de alguien que sabía que ya había ganado. Pensé en Ricardo, los niños, mi padre. Pensé en la vergüenza, el escándalo, la destrucción total de mi vida. No había salida. Cerré los ojos, respiré hondo y luego, simplemente dejé de luchar. «Está bien», murmuré, casi sin voz. Y ese fue el momento en que cedí. Él sonrió satisfecho, acercándose a mí lentamente, como si estuviera saboreando mi rendición. Cuando sus manos tocaron mi piel, un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no fue de deseo, fue de repulsión. Cerré los ojos, tratando de fingir que no era real. Que era solo un momento que pasaría, que pronto todo terminaría. Pero él quería que yo estuviera allí por completo. «Abre los ojos y relájate, Mariana», ordenó. Y, como un títere roto, obedecí. Cada uno de sus toques me hacía sentir mal, pero no tuve más remedio que responder. No porque quisiera, sino porque sabía que si no lo hacía, empeoraría todo. Cuando sus labios tocaron los míos, resistí el impulso de alejarme. Cuando sus manos presionaron mi cintura contra la mesa y sentí el peso de su cuerpo gordo y pesado contra el mío, mi mente huyó a un lugar lejano. Me obligué a reaccionar, a fingir que estaba presente, porque cuanto más rápido terminara, más rápido podría regresar a mi burbuja de negación. No fue violento. No fue por la fuerza. Estuve de acuerdo con todo. Pero fue una completa humillación. Se propuso dejar claro que ahora él era mi dueño, que tenía poder sobre mí. Mis ojos estaban secos, mi cuerpo frío, mi alma destrozada. Me tomó con calma, como si estuviera disfrutando cada segundo de su victoria. Y cuando todo terminó, me sentí vacío. Como si algo dentro de mí hubiera sido arrancado y nunca regresara. César se vistió tranquilamente, se arregló la corbata y me miró con una sonrisa de satisfacción. «Eso fue solo el comienzo», dijo, mientras tomaba las llaves y abría la puerta. Me quedé allí, sentado en la camilla, sin poder moverme. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente no. No lloré. No grité. Me quedé sentado en silencio, sintiendo el peso aplastante de lo que acababa de suceder. Cuando finalmente logré salir de la oficina y conducir a casa, me sentí como un fantasma dentro de mi propio cuerpo. Richard ya estaba dormido cuando llegué. Me tumbé a su lado y miré al techo, sintiendo un nudo en la garganta que nunca desaparecía. Esa fue la noche en que perdí lo que quedaba de mí. Pero lo peor aún estaba por llegar. Los días se convirtieron en una tortura silenciosa. Me despertaba cada mañana sabiendo que, en algún momento, César me llamaría. Al principio las reuniones seguían ocurriendo solo en la oficina, siempre en el último minuto, siempre en ese silencio opresivo que parecía asfixiarme cada noche más. Pero eso no duró mucho. Pronto empezó a exigir más. Como si hubiera perdido todo interés en guardar las apariencias, empezó a enviar mensajes a cualquier hora del día, dictando dónde y cuándo debía reunirme con él. Intenté resistirme. Puse excusas, dije que tenía compromisos, que mi rutina se estaba volviendo sospechosa. Pero a César no le importó. Sabía que yo nunca me negaría realmente. Sabía que tenía control absoluto sobre mí. Cualquier intento de resistencia era solo un retraso temporal para él. Cuando me negué, me recordó, sin tener que decirlo directamente, lo que estaba en juego: mi matrimonio, mis hijos, mi reputación, la salud de mi padre. No tuve elección. Las reuniones se volvieron más agotadoras, más insoportables. Se propuso recordarme, cada vez, que ahora le pertenecía. Al principio todavía había una especie de ritual. Me encontró solo, todavía mantenía la ilusión de que se trataba de un acuerdo entre nosotros. Pero luego empezó a poner a prueba mis límites. Un día recibí un mensaje con una dirección diferente. No era la oficina. No era un hotel. Era su casa. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero sabía que no podía negarme. Cuando llegué, algo en el ambiente ya parecía diferente. El silencio que siempre acompañaba nuestras reuniones ya no existía. Escuché voces masculinas incluso antes de entrar. Y tan pronto como entré por la puerta vi que César no estaba solo. Otros hombres estaban allí, sentados, bebiendo, mirándome como si fuera un premio recién llegado.
No necesitaba preguntar nada. Ya sabía lo que iba a pasar, así que cedí y acepté. Nunca me obligaron del todo a nada. Tenía en mi cabeza que estaba cumpliendo un acuerdo. Esa noche, ya no era solo César. Ahora me compartía con quien quisiera. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente no. Cerré los ojos intentando fantasear con algo, intentando desconectarme de todo. Y cuando todo terminó, cuando por fin pude salir de ese lugar, ya no quedaba en mí más que un vacío y un cansancio extremo. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. César me hizo ir a su casa otras veces, y cada vez fue más intensa que la anterior. Ya no era solo una mujer sumisa a un chantajista. Ahora yo era una marioneta en su colección de juegos enfermizos. No importaba dónde estuviera o qué estuviera haciendo, sabía que en cualquier momento mi teléfono podría sonar y tendría que obedecer. Lo peor fue vivir esta farsa en casa. Evité cualquier contacto con Ricardo, no podía soportar su contacto sin sentir un peso insoportable de culpa y vergüenza. La partida no pasó desapercibida. Empezó a notar mis miradas en blanco, mi apatía, mi cambio de comportamiento. Pero fingí. Me obligó a sonreír en las cenas familiares, a jugar con mis hijos como si todavía fuera la madre que se merecían. Pero no lo estaba. Ya no me sentía digna de que me llamaran madre. La sensación de estar atrapado se estaba volviendo insoportable. No podía recordar la última vez que fui dueño de mí mismo, la última vez que tomé una decisión sin temor a las consecuencias. César se había llevado todo. Y lo peor fue saber que no pararía. Mientras todavía tuviera algo que perder, él seguiría empujándome más y más hacia el abismo. Con el tiempo, mi vida se convirtió en un ciclo interminable de miedo, culpa y sumisión. Intenté mantener una apariencia de normalidad, pero era imposible ocultar los efectos de lo que estaba pasando. Llegaba tarde a casa casi todas las noches, exhausta, vacía, incapaz de enfrentar a Ricardo sin sentir un nudo en la garganta. Al principio no lo cuestionó. Él siempre confió en mí, siempre creyó en la esposa dedicada que yo pretendía ser. Pero, poco a poco, empezó a notar cambios. Ya no era el mismo. Mi sonrisa fue forzada, mi presencia dentro de la casa estaba ausente. Mis toques se volvieron distantes, mi cuerpo se encogió cuando él intentó acercarse. Inevitablemente, Ricardo empezó a sospechar. Era un hombre meticuloso y observador. No hizo preguntas directas, sino que analizó cada detalle. Me miró más tiempo, como si estuviera tratando de descifrar algo que estaba mal, pero que aún no podía entender. Fue entonces cuando empezó a fijarse en los horarios. Notó que, aún sin turnos ni nuevos compromisos, mis noches fuera de casa eran cada vez más frecuentes. Se dio cuenta de que incluso los días en que yo decía que estaba agotado, ella seguía saliendo, siempre sin explicaciones claras. Comenzó a armar un rompecabezas invisible, algo de lo que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. La primera pista concreta llegó cuando notó multas de tráfico en lugares donde nunca debería estar. Lugares alejados de la clínica, sin justificación de mi presencia. Al principio no comentaba nada, solo guardaba la información. Pero su desconfianza crecía cada día. Empezó a prestar atención a todo, las veces que salía, los momentos en que mi celular vibraba y rápidamente lo escondía, las vagas excusas que ponía por mi constante cansancio. Un día llegué a casa demasiado tarde. Lo suficientemente tarde para darse cuenta de que algo había cambiado. Ricardo no estaba durmiendo como siempre. Me estaba esperando en la sala, sentado en el sofá, con una expresión que me dejó helada. Había algo diferente en su mirada, una mezcla de curiosidad y sospecha. ¿Dónde estabas?, preguntó casualmente, pero sabía que no era solo una pregunta inocente. Mi respuesta llegó demasiado rápido. Una mentira mal formulada, una excusa que ni yo creí. Él no dijo nada, solo me miró. Pero en ese momento supe que él no me creía. La semilla de la duda estaba plantada y pude sentir que era solo cuestión de tiempo antes de que él lo descubriera todo. En los días siguientes, Ricardo se volvió más atento, más silencioso. No me enfrentó directamente, pero sabía que estaba mirando, esperando que cometiera un error. Y en el fondo, sabía que este error vendría. Porque mi vida ya no estaba controlada por mí. Estaba atrapada en la red de César y la verdad estaba a punto de explotar. Ya sabía que Ricardo sospechaba, pero me convencí de que aún podía mantener la ilusión por un tiempo más. Estaba tan consumida por el miedo, por la rutina asfixiante del chantaje de César, que no noté las señales de que mi marido me estaba observando. No preguntó directamente, pero estuvo atento.
Y esa noche decidió descubrir la verdad por su cuenta. Como de costumbre, me quedé en la oficina hasta tarde. César ya había exigido mi presencia ese día, como siempre lo hacía, y no tuve otra opción. Era el mismo ritual de siempre: cerrar la puerta, apagar las luces de recepción y esperar. Le gustaba controlar cada detalle, dictar las reglas. Y yo ya había dejado de resistirme. Ya no era una pelea. Solo supervivencia silenciosa. Pero Ricardo decidió presentarse sin avisar. Él ya había trazado mi agenda, delineado patrones y entendido que algo no tenía sentido. Y esa noche decidió comprobarlo con sus propios ojos. Cuando abrió la puerta de la oficina, encontró exactamente lo que más temía. El shock fue inmediato. Ricardo se quedó paralizado en la entrada, con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que veía. Yo estaba allí, vulnerable, en manos de César, incapaz de ocultar la verdad. El aire se volvió pesado, silencioso, como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Me acurruqué y me subí la bata de laboratorio para tratar de cubrir mi cuerpo, pero fue inútil. La escena ya estaba registrada en su mente. Fue entonces cuando se rompió el silencio. Ricardo gritó mi nombre, su voz llena de furia e incredulidad. Sus ojos saltaban entre César y yo, tratando de entender cómo era posible esto. Abrí la boca para intentar hablar, decir algo, pero no salió nada. No había excusa, no había justificación. Solo el peso aplastante de mi vergüenza y tu angustia. Avanzó hacia César con los puños cerrados y el rostro rojo de odio. Pero César, con su habitual frialdad, se limitó a dar un paso atrás, se arregló la camisa arrugada y sonrió. Una sonrisa cínica y provocativa que hizo estremecer a Ricardo. «Creo que ahora sabes lo que hace tu esposa cuando llega tarde», dijo, sin el menor atisbo de remordimiento. Ricardo me miró por última vez y supe en ese instante que lo había perdido todo. Amor, respeto, confianza. Vi en sus ojos no solo ira, sino también repulsión. No necesitaba decir nada. Su silencio fue más devastador que cualquier grito. Luego le dio la espalda y se fue, sin mirar atrás. El silencio que dejó Ricardo fue ensordecedor. No necesitaba correr tras él para saber que no había vuelta atrás. Tan pronto como se cerró la puerta, sentí que mis piernas cedían y mi cuerpo se deslizaba hacia el frío piso de la oficina. Sabía que él no se quedaría en silencio. Ricardo no era el tipo de hombre que se traga la traición. No era el tipo de hombre que aceptaba la humillación. Y César lo sabía. Al día siguiente todo se vino abajo. Ricardo no esperó para actuar. Reunió toda la evidencia que pudo, registros de mensajes, tiempos no coincidentes, las huellas que dejé sin darme cuenta. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando se lo contó a mi familia. Mi padre Osvaldo, que siempre estuvo orgulloso de mí, recibió la noticia como un golpe mortal. A sus 70 años, con problemas cardíacos, no soportaba la vergüenza y el desamor. Su corazón se debilitó. Tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. En ese momento me di cuenta de que mi traición no solo destruyó mi matrimonio. Destruyó a toda mi familia. Pero Ricardo aún no había terminado. Presentó una demanda contra mí pidiendo la custodia total de nuestros hijos. Y lo logró. Afirmó que yo era moralmente incapaz de criarlos, que mi comportamiento los ponía en riesgo. Y ante las pruebas, los informes y la vergüenza pública, el juez accedió. La decisión fue rápida y despiadada. Me quitaron a mis hijos. Nunca había sentido un vacío tan grande. La noticia se difundió rápidamente. Me convertí en un escándalo social. Mis pacientes desaparecieron, mis amistades se evaporaron y mi nombre empezó a ser susurrado con desprecio en todos los rincones de la ciudad. Yo era la mujer que engañó a su marido perfecto. La mujer que destruyó a su propia familia. La mujer que cayó en manos de un hombre despreciable y lo perdió todo. No podía salir de casa sin sentir las miradas pesando sobre mí, sin escuchar los juicios velados que me seguían allá donde iba. César, por el contrario, permaneció intacto. Él nunca se preocupó. Nunca tuvo miedo de las consecuencias. Mientras mi vida se desmoronaba, él seguía como si nada hubiera pasado. Permaneció en su círculo de poder, inmune a todo. Sabía que su influencia lo protegería. ¿Y yo? No tenía a nadie más que me protegiera. Sola, sin mis hijos, sin mi familia, sin mi trabajo, me preguntaba si algún día tendría fuerzas para salir de ese agujero. Pero el destino aún no había terminado conmigo. Porque, justo cuando pensaba que no podía hundirme más, llegó la última ironía.
Empecé a sentir algo extraño en mi cuerpo. Y, cuando fui al médico, descubrí la verdad que sellaría mi destino de una vez por todas. En los últimos días algo fue diferente. Constantemente me sentía cansado, con náuseas, extraño en mi propio cuerpo. Al principio pensé que era el estrés acumulado, el cansancio emocional de todo lo sucedido. Mi mundo ya se había derrumbado y no veía cómo podría empeorar. Pero mi cuerpo me demostró que estaba equivocado. Los síntomas persistieron y una inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Algo andaba mal. Hice el examen sin pensar demasiado. En el fondo ya sabía la respuesta, pero me negaba a admitirla. Cuando vi las 2 líneas marcadas en el escaneo, un escalofrío recorrió mi espalda. Fue positivo. Estaba embarazada. El shock fue inmediato, seguido de una oleada de terror que me dejó sin aliento. Ricardo era infértil. Esto significaba que el niño no era suyo. Esto significaba que llevaba en mi vientre la mayor consecuencia de mi propio error. Mi cuerpo se quedó quieto mientras mi mente descendía a la desesperación. Mis ojos estaban fijos en los resultados del examen, pero mi mente corría en todas direcciones. ¿De quién era este niño? ¿De César? ¿O alguna de las reuniones que tuvieron lugar en los últimos meses? La respuesta nunca sería clara y eso me aterrorizaba. El embarazo no era algo que esperaba y mucho menos algo que deseaba en ese momento. Era como si mi pasado estuviera grabado en mí de una manera de la que nunca podría escapar. Lloré sola, encerrada en el baño de la oficina. Pasé mis manos por mi vientre, sintiendo un peso indescriptible. No sabía qué hacer. No había nadie a quien pudiera decirle esta verdad. Ricardo ya no estaba a mi lado, me habían quitado a mis hijos y mi reputación estaba arruinada. Ahora, este niño era otra sombra que me perseguiría por el resto de mi vida. Pensé en todas las posibilidades. Pensé en desaparecer, en empezar de nuevo, en fingir que nada de esto estaba pasando. Pero ninguna de las opciones parecía viable. Este embarazo fue prueba de todo. El resultado de mis elecciones, mi sumisión, la forma en que dejé que mi vida se escapara de mi control. No había vuelta atrás. Llevaba dentro de mí un futuro incierto, marcado por el error, la duda y el miedo. Apoyé la cabeza contra la fría pared, sintiendo un nudo en la garganta que parecía no tener fin. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo sigo adelante sabiendo que todo lo que perdí nunca podrá recuperarse? ¿Cómo podemos mirar a este niño sin recordar todo lo que pasó? Mis pensamientos se aceleraron y, por primera vez, me di cuenta de que estaba verdaderamente sola. Mi vida había sido destruida antes. Pero ahora había llegado al punto final. No importa lo que hiciera, esa marca permanecería conmigo para siempre. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para nosotros. Gracias por seguirnos.